Shalom, shalom, querida familia. Qué bueno estar una semana más compartiendo con todos ustedes. Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta nueva porción de la Torá, del Evangelio del Reino. Y también, bueno, saludar especialmente a todos aquellos que se conectan fielmente con Casa de Reconciliación para estudiar del Evangelio del Reino. Bienvenidos a todos. Qué gusto poder estar con ustedes. Bueno, agradecida con mi Creador por permitirme estar esta semana compartiendo de la Parashá Masei. Esa es la Parashá que vamos a estar estudiando esta semana. Está comprendida en el libro de Números, capítulo 33 al capítulo 36. Es decir, con esta Parashá damos por culminado, por cerrado, el libro de Bamidbar o Números. Así que bueno, agradecidos con el Creador por permitir terminar uno de los libros de la ley de Moisés y poder estar compartiendo con ustedes. Así que un abrazo fuerte para todos. Muy bien, la enseñanza del día de hoy, la que vamos a estar estudiando, la hemos denominado El camino es angosto. Y ya vamos a estar viendo por qué. Esta porción es una porción que comprende, no hemos escogido, o sí hemos escogido un título en específico, un tema en específico, pero vamos a estar revisando el capítulo 33, 34, 35 y 36. Vamos a estar revisando los 4 capítulos, por lo cual hemos resumido el primer capítulo, el capítulo 33, en una imagen para que usted pueda irnos siguiendo en la enseñanza. Vamos a estar leyendo los versículos 1 en adelante y también vamos a estar resumiendo, por lo cual usted debe estar atento también a nuestra imagen. Así que, bueno, allí estamos. Y bien, vamos a empezar. Este capítulo, el capítulo 33, versículo 1, nos dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moshe y de Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahvé. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y bueno, esta parashá se llama Parashá Masei y es porque precisamente habla acerca de la salida. Masei significa salida, punto de partida, viaje, marcha, estación. Y como vemos, este primer versículo nos habla acerca de los viajes, de todo el trayecto que el pueblo de Israel transitó cuando salió de Egipto hasta justo entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Por eso ustedes en la imagen que está acá arriba, usted podrá ver, o que está en sus pantallas, usted podrá ver, va a ir viendo números y eso, numeritos, número 1, número 2, va a haber una numeración y es lo que vamos a ir siguiendo con la Torá. Y empezamos con el versículo 3. Vemos que dice, de Ramasés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Y bueno, usted podrá ver acá en la imagen, ¿verdad? Que ya mencionamos que para esto usted tiene que ver su pantalla. Allí vemos el número 1 en la imagen y vemos que habla de esta salida, tal cual como lo dice el versículo 3 de Ramsés. Y vemos en el versículo 5 que dice, salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Por eso usted va a ver allí en el mapa el número 2. Vemos también en el versículo 6 que dicen, salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto, y salieron de Etam y volvieron sobre Pi Hahirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Es lo que usted en la imagen ve como el número 3. Puede apreciar allí en la imagen como el número 3. Y seguimos leyendo. Dice, salieron de Pi Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Vemos que su cuarta marcha o estación
fue en Mara, donde ocurrió el evento de que no encontraron las aguas o que las aguas que encontraron estaban amargas. Es lo que usted puede ver allí en el mapa como el número 4. Vemos también en el versículo 9 de Números o Bamidbar, capítulo 33, que dice: y salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Usted va a ver en el mapa como el número 5. Y así seguimos leyendo y dice: salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo, y salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin, y salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Es lo que usted puede ver en la imagen como el número 6. Versículo 13, salieron de Dofca y acamparon en Aluz, salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Y es lo que usted va a ver como el número 7 en nuestro mapa, en la imagen. Versículo 15, salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Y es allí donde usted va a ver el número 8. Seguimos leyendo, vamos a leer del versículo 16 al versículo 34. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibroth Hatabá. Salieron de Kibroth Hatabá y acamparon en Aserot. Y salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Y salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Y salieron de Arada y acamparon en Maselot. Y salieron de Maselot y acamparon en Tahab. Y salieron de Tahab y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitca. Salieron de Mitca y acamparon en Hasmona. Y salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Y salieron de Moserot y acamparon en Bene Jacam. Y dice también el versículo 32. Y salieron de Bene Jacam y acamparon en el monte de Gidgad. Y salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jotbatá. Y salieron de Jotbatá y acamparon en Abrona. Y salieron de Abrona y acamparon en Esión Geber, que es lo que usted puede ver en el mapa, en la imagen, como el número 11. Entonces vemos que toda la trayectoria que ellos iban teniendo, las marchas que ellos iban teniendo a lo largo del camino, justo antes de entrar a la tierra de Canaán, el Eterno, tal cual dice en el versículo 2, le envió a Moisés a que escribiera todas sus salidas conforme a sus jornadas. Y esto es lo que estamos leyendo. Usted entonces puede seguirnos en el versículo 36, dice: salieron de Sion Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. En nuestra imagen es el número 12. Si lo vemos bien, está Kadesh Barnea. Es decir, se fueron un poco más hacia el este conforme usted vea el mapa, ¿no? O al oeste, se fueron hacia el oeste del Mar Rojo, ¿sí? O del Mar Muerto, porque el Mar Rojo está abajo y el Mar Muerto es el que está más hacia arriba, como usted lo puede ver en la imagen. Seguimos leyendo. Entonces vemos que en el número 12, ellos estaban en Cades. Versículo 37, y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote, y ahí vemos el número 13. Miren, un recorrido bastante largo que tuvo el pueblo de Israel antes de llegar a su tierra prometida. En el versículo 38 dice: y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Yahvé, y allí murió a los 40 años a la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Seguimos leyendo. Luego de allí, vemos versículo 40 al 46 que tienen otro recorrido más, que eso sería nuestro punto número 14 en el mapa.
en el versículo 47 vemos que nos dice, salieron de Almón y acamparon en los montes de Abarim de Nebo, que es nuestro punto número 15. Y dice, salieron de los montes de Abarim y acamparon en los montes de Moab junto al Jordán frente a Jericó, y finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet Jesimot hasta Abel Sitín en los campos de Moab. Y habló Yahvé a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, y aquí empieza con las instrucciones que les va a dar una vez que ellos estén dentro de la tierra prometida. Pero bien, para cerrar, pues entonces vemos en el mapa que está número 15, 16, 17 y 18. Y si usted observa toda la trayectoria, en la imagen usted va a ver que fue un trayecto bastante extenso. Y considerando que no es como ahora, ¿verdad? Que habían aviones, bueno, tomaban un avión y se ahorraban días de camino, se ahorraban días también de trayecto, ¿no? Esto lo iban haciendo ellos a pie, caminando. Vemos que es una trayectoria bastante larga que tuvieron que ellos caminar para poder poseer su herencia. Y la pregunta para nosotros sería, ¿cuánto tiempo o qué trayectorias nosotros, desde que, bueno, digamos, tenemos uso de razón, hasta el día de hoy o hasta la tierra prometida que el Eterno quiera darnos, nosotros hemos transitado? Mire, y ahorita nosotros podemos decir que tenemos facilidades. Tenemos autos, aviones, barcos, entre otros medios de transportes, ¿verdad? Pero muchas veces estamos cansados y aquí, bueno, valga la pena mencionar algo que siempre el chaliach de la casa nos está diciendo, ¿verdad? Que no debemos decir así como por allí. Hay una canción que dice, cansados del camino. Usted está cansado del camino. Usted quizás, mire, si consideramos este mapa que estamos viendo, esta ruta que tuvo que transitar el pueblo de Israel para poder llegar a su posesión, y quizás usted apenas está en el punto número 3, 4, 5 y ya se siente cansado. Entonces vemos que el Señor, cuando nos habla de camino, y por eso esta enseñanza se llama El Camino es Angosto, vemos que hay que seguir una trayectoria, una pauta marcada por el Altísimo. Todo esto que ellos hacían, todo este recorrido, este trayecto, era guiado por Moisés, ¿verdad? Que recibió instrucciones específicas del Eterno, del Creador. Y vemos que en los tiempos de Moisés, sí, quien los guiaba era la columna de nube y la columna de fuego. Pero esto no todo el tiempo fue así, porque vemos también cómo hubo una luz que cuando apareció en los cielos, aún los sabios de Oriente, ellos supieron identificar esa luz porque estaban atentos a los tiempos y también a las instrucciones. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que sí, que el camino no es necesariamente este trayecto, esta marcha, no es solamente esto, hay otras cosas superior. Y este trayecto ellos lo siguieron en obediencia al Creador. Y esa es la luz que a nosotros también en nuestros tiempos y en todos los tiempos nos va a marcar el camino por el cual nosotros debemos andar. Y miren, les quise compartir con ustedes todo esto que está en el capítulo 33, versículo 1, leí hasta el versículo 50, que quizás pudiera parecer, bueno, un poco tedioso, pero es importante que nosotros veamos todos los lugares que el pueblo de Israel anduvo, sí, siguiendo una columna de nube, una columna de fuego, pero también siguiendo instrucciones específicas. Entonces, para nosotros, poder entender que una parte es a través de las instrucciones, de lo que está escrito, pero otra parte es a través de la obediencia a su voz. Porque aquí hemos estado estudiando durante algunas de las porciones del libro de Números cómo habían cosas escritas. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel se presentó delante de Moisés, y en este caso quiero nombrar un caso específico de la parasha pasada, y es de la de
las hijas de Zelofehad, que no iban a poseer herencia porque no había un varón en la descendencia de ellos que pudiese recibir heredad. Pero ellas se presentaron delante de la autoridad terrenal de Moshe y Moshe delante del Creador a exponer lo que para ellas parecía injusto, ¿verdad? Y ellos reclamaban, ellas estaban reclamando su heredad. Y cuando Moisés fue delante del Creador, a él le pareció sensato lo que ellas decían y hubo changes, hubo cambios. Entonces vemos que no solamente ellos se guiaban a través de los mandamientos, los preceptos, los estatutos, sino que también era a través de la voz, del consejo y de la instrucción específica que le daba el Altísimo. Y es lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte. Sí, quise mostrarles todo el recorrido que ellos hicieron a través de esta imagen para que usted pueda visualizar todo lo que aquí está escrito y que quizás, no lo calculé, no lo revisé, pero quizás si nosotros calculamos, vemos los kilómetros a pie, caminando, pues muchos de nosotros a lo mejor no hemos empezado el camino y pues ya queremos abandonar, ya nos sentimos cansados, nos sentimos agotados y vemos que el pueblo tuvo que caminar, no solamente el camino natural, el camino físico, sino que también tuvo que escuchar las instrucciones del Creador, instrucciones espirituales que iban marcando también la ruta de ese camino. Ahora sí, estamos de nuevo con ustedes y vamos por favor al versículo 52. Aquí vamos a ver la primera instrucción que el Eterno le da a su pueblo, le da a los hijos de Israel para poder preservar esa heredad. Vemos que dice el versículo 52 del capítulo 33 de Números: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra heredad. Aquí vemos la primera instrucción que el Eterno le da a los hijos de Israel una vez que hayan entrado a la tierra prometida. Vamos a ver alguna otra instrucción y luego vamos a sintetizar aquí dónde está la sombra profética de Mashiach. Vamos a la segunda instrucción, versículo 54, dice: y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Vemos la segunda instrucción que el Eterno le da al pueblo de Israel y les dice que cada uno va a heredar por familias, por tribus, pero que los muchos, aquellos que son muy numerosos, iban a tener un territorio mucho más grande que aquellas tribus que eran en números más pequeños. Vemos que esta es la instrucción número 2. La instrucción número 3 está en el versículo 55 de este mismo capítulo 33 y dice: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Y así como yo pensé hacer con ellos, le haré a ustedes. ¿Vemos la instrucción número 3? Vemos entonces que el Eterno, cuando habla de transitar, cuando habla de caminos, no solamente se refiere a la dirección física, si pudiéramos decirlo de esta manera, sino que también se refiere a instrucciones espirituales. Entonces el camino está determinado, la ruta, la trayectoria está determinado por la obediencia de la estructura a la estructura legal de la Torá del Creador. Vamos al capítulo 34. Allí vamos a ver cómo el Eterno, no voy a leer, pero si quiero hacer mención, comienza a decirle cómo ellos iban a estar distribuidos, ¿verdad? Dice, tendrán la tierra de Canaán por herencia
según sus límites, y comienza a decir al lado sur, del lado sur, ¿verdad? Al lado occidental o del lado oeste, del norte, del oriente, y así les estaba marcando límites. Esto es para que nosotros veamos que el camino que nosotros debemos seguir para obtener y también para preservar la heredad está marcado por límites. Cuando nosotros revisamos el libro de Bereshit, no voy a leer, solamente voy a hacer una mención. Vemos que en Bereshit a Adán y a su mujer se les puso límites, el Eterno le puso límites, límites que ellos transgredieron, límites que no respetaron. Entonces, cuando se rompen los límites, se rompen las instrucciones, entonces nosotros perdemos indefectiblemente la heredad. Vemos que en el caso de Bereshit, de Adán y de su mujer, ellos salieron del huerto. Incluso nos dice que se les puso en las puertas ángeles con espadas o arcángeles con espadas para evitar que Adán y su mujer volvieran a entrar y vivieran eternamente en una condición caída. ¿Por qué? Por haber transgredido límites. En ese caso, el Eterno tuvo que poner guardianes, atalayas en la puerta, porque el hombre no había respetado límites, tal cual en el tiempo actual. El hombre no respeta los límites que el Creador pone, no respeta los límites de la alimentación, los límites del reposo, del descanso, los límites financieros, no respeta. Y esto hace que el hombre no pueda poseer plenamente su heredad. Usted que está escuchando esta enseñanza es bienaventurado y es doblemente bendecido si usted pone por obra esta instrucción de respetar límites que el Eterno nos ha puesto a nosotros como parte de su pueblo. Vemos en el libro de los Hechos cuando llegó uno de los apóstoles, ¿verdad?, a predicar en cierto territorio. El Eterno le dijo, pues aquí tú no vas a predicar. ¿Por qué? Porque ya había otro al cual se le había entregado ese territorio. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que para nosotros poder disfrutar y mantenernos en la bendición, nosotros debemos respetar los límites marcados por el Creador. Cuando nosotros rompemos estos límites, entonces allí nos vemos afectados. Y vemos cómo la humanidad entera está corriendo detrás de la bendición, pero no quiere límites. Pero no respeta los límites, jugando a ser Dios, queriendo ser más grande que el Creador, queriendo ser más sabio que el Altísimo. Y ya vemos que no es así. Sigo en la porción de Números 34. Voy a ir a los versículos 16 al 18, porque aquí está la instrucción número 5. Dice, y habló Yahvé a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Entonces vemos aquí también cómo establece liderazgo, cómo establece a Eleazar, establece a Josué y también levanta príncipes que eran los que iban, príncipes por tribus, que eran los que iban a recibir la heredad, unos que iban a entregar y otros que iban a recibir. Miren, todo perfectamente ordenado. Es necesario también las autoridades terrenales. A veces el pueblo del Altísimo mismo no se quiere sujetar, pero vemos que forma parte también de poseer la heredad, de poseer la herencia. Solamente nos concentramos muchas veces en la bendición, en los beneficios, pero no en las instrucciones, pero no en la normativa que nos hace partícipe de esa bendición. En la instrucción número 6 se encuentra en el capítulo 35, donde dice, manda a los hijos de Israel, versículo 2, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y esos ejidos serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Entonces vemos aquí que si ciertamente los levitas o la tribu de Leví no iba a tener un territorio
delimitado como el resto de las tribus, sí tenían posesión, tenían heredad en medio de las otras tribus. Y también, como instrucción número 7, vemos en el versículo 6 que dice: y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugios, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Y así en adelante, él sigue dando instrucciones. ¿Para qué? Esta instrucción número 6, número 6, número 6, 7, podemos ver cómo da instrucciones específicas y qué era lo que iba a haber también allí en ese territorio de los levitas. ¿Esto por qué? Porque estamos nosotros haciendo una revisión rápida de estos capítulos para que veamos el camino por el que anduvo Israel. Y cuando nosotros vemos en hebreo esta palabra camino, vamos a buscar por acá, que es a lo que quiero y es en sí a lo que nosotros nos hemos concentrado en el día de hoy, vemos allí que le habla de camino, y esta palabra camino en hebreo es la palabra derek. Y ya les voy a compartir, porque si tengo por acá, les busqué específicamente para que viéramos qué significa la palabra camino. Derek en hebreo significa camino, curso de la vida, significa modo de acción, asunto, calzada, camino, carrera, conducir, conducta, corredor, costumbre, curso, dar, encrucijada, fornicar, jornada, lado, marchar, misión, oriental, proceder, rastro, rumbo, senda, vereda, vía, viaje. Entonces vemos que se refiere, sí, al camino natural, pero también se refiere a la conducta. Se refiere a las costumbres, a la manera en cómo nos conducimos, al curso de nuestra vida, a las acciones que nosotros estamos realizando, al rumbo que está tomando nuestra vida. Y esto nos lleva a Jeremías o Irmiyahu, capítulo 6, versículo 16, cuando el Eterno le dice a su pueblo y le dice: paraos en los caminos. Le está diciendo: deténganse y observen su conducta. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas, que cuando vemos estas palabras, sendas antiguas, vemos que aparece el camino eterno, el camino que no perece. Dice: cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron: no andaremos. Entonces, todos queremos disfrutar de la bendición, de la posesión de la herencia, queremos tener shalom, queremos ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida, pero para eso nosotros debemos revisar el camino que estamos siguiendo, si ese camino está marcado por las instrucciones del Eterno y por su voz, incluyendo su voz, y que antes, en los tiempos de Moisés, era un camino que estaba marcado por una columna de nube, una columna de fuego, pero que en nuestros tiempos está determinado por el Ruach que vino a través de Yeshua. Y aquí aparece la sombra profética de Yeshua. ¿Cuál es? Y podemos hacer mención de lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 37, cuando dice: y quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y les daré un espíritu nuevo para que pongan por obra los estatutos y los preceptos y andéis en él.
¿verdad? Entonces nosotros hemos creído, y cuando estudiamos y leemos todos estos capítulos que están acá en la Parashá Masei, creemos que es algo, bueno, ¿por qué estarán indicándonos acá todo este camino, todas estas estaciones, todo este viaje, toda esta marcha que el pueblo de Israel tuvo? Es para que nosotros veamos en lo natural, pero también veamos en lo espiritual. Y vemos aquí que ellos seguían instrucciones que el Eterno les daba de forma audible a Moisés, y también instrucciones que estaban determinadas ya, que ya les había entregado en el Sinaí, y fueron también de forma audible, que ahora nosotros tenemos la ventaja de que las tenemos concentradas en un libro, y lo más importante es que esté concentrado en nuestro corazón. Entonces sí, en los tiempos de Moisés, la columna de nube y la columna de fuego, pero ahora recordemos cuando Yeshua subió a los cielos, dijo, pero ustedes no se preocupen, antes de morir les decía a sus discípulos que no se entristezcan, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque después de mí vendrá el Consolador, vendrá aquel que realmente iba a venir, y está aquel que realmente nos iba a guiar, el Ruach del Santo, el Ruach de santidad. Y aquí está la sombra profética de Yeshua. Y para esto quiero terminar de leer las instrucciones que el Eterno les dio para marcarles el camino, la ruta, el recorrido que el pueblo de Israel tenía que transitar para poder tener heredad. Esto nos dice a nosotros que no es solamente llegar y tener la heredad, sino que aún para disfrutarla y preservarla, nosotros tenemos que seguir el camino marcado por las instrucciones del Abba Kadosh. Vemos en el versículo 29 de Números 35 que dice: estas cosas os serán por ordenanza, de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Es decir, que a donde quiera que ellos iban, a donde quiera que ellos tenían una estación, a donde quiera a lo largo de todas sus marchas, ellos tenían que cumplir instrucciones para poder poseer lo que les había sido entregado. Vemos también en el capítulo 34 la instrucción número 8 que dice: no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Yahvé habito en medio de los hijos de Israel. Y vemos la instrucción número 9 que está en el capítulo 36, versículo 5 en adelante, y es relacionado a la ley de casamiento para específicamente las hijas de Zelofejad. Vamos a leer que dice: entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Yahvé diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Y dice: esto es lo que ha mandado Yahvé acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en la tribu de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel está ligada a su heredad. Y dice el versículo 13: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Yahvé por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entonces vemos que todas estas instrucciones eran el camino que debían seguir para poder llegar a la tierra prometida. El camino está indicado, sí, por lugares, estaciones físicas, pero lo más importante, por instrucciones que el pueblo debe estar atento para obedecer, cumplir y tener herencia, tener posesión. Ahora, esta enseñanza, sí, la hemos denominado, y usted se preguntará: ¿y qué tiene que ver esto con el camino angosto? El camino es angosto tal cual lo dijo Yeshua en Mateo, en el capítulo 7, en los versículos 13 al 14. Vamos a leer allí
Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, Deret, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí lo vemos claramente cómo esta palabra que Yeshua está compartiendo en Mateo capítulo 7 y que les estaba dando a sus discípulos, vemos cómo se cumple en la instrucción, en la parashá que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque aquí dice que el camino que lleva a la perdición es espacioso, pero el camino que lleva a la vida, y que valga la pena mencionar que pocos son las que la hallan, el camino es muy angosto. ¿Por qué es angosto? Porque ese camino no solamente está representado por un transitar, por un caminar físico, territorial, sino por las instrucciones del Creador. ¿Por qué el camino es estrecho? Porque cuando le dicen ciertos alimentos que no son alimentos para el pueblo de Israel, sino que son alimentos que no están permitidos, entonces allí el camino se hace estrecho. Y por eso pocos la hallan. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel, vemos que salió un número muy grande, pero solamente 2 pudieron entrar realmente a la heredad. 2 de esa generación, que la mayoría pereció en el desierto. Vemos que Aarón murió en el monte de Hor. Vemos también cómo en esta parashá también muere Moisés. ¿Por qué? Porque ellos tampoco estaban destinados para entrar en ese camino, en la posesión de la tierra, porque el camino es muy angosto y toda esa generación transgredió instrucciones que formaban parte de ese camino que tenían que transitar para poder poseer la herencia y también para poder mantenerse dentro de su heredad. Así que si usted está escuchando esta enseñanza, esto también es un mensaje para usted, para nosotros en este tiempo, para poder entender que el camino es angosto y que son muy pocos los que le hallan, y que para ese camino, llegar a ese camino que se hace bastante estrecho, nosotros tenemos que seguir las instrucciones, tenemos que seguir el trayecto que el Eterno nos está marcando de forma audible y a través también de sus instrucciones. Familia de Casa de Reconciliación, sabemos que todos estamos tras nuestra heredad. Sabemos que todos estamos corriendo una carrera, y como dice el Shaliach Pablo, ¿quién corre una carrera para llegar de segundo, para llegar de último? Estoy parafraseando el texto, ¿verdad? Todos corremos porque queremos ser ganadores, pero el camino es estrecho. El camino está marcado, ese largo caminar de nuestra vida está marcado por instrucciones que, si obedecemos, entonces vamos a poder poseer lo que nos ha sido entregado. Pero si no, indefectiblemente, mucho del pueblo irá muriendo en el camino por no seguir instrucciones. Un abrazo para todos ustedes, esperando que esta instrucción haya sido y sea para edificar sus vidas y para mantener también la dirección, el rumbo, ¿sí?, de la obediencia a lo que el Eterno nos está diciendo, a la estructura legal de la Torá, pero también al consejo, a la instrucción particular para cada uno de nosotros. Un abrazo para todos ustedes, que el Eterno les siga bendiciendo, les siga guardando, y usted obedezca para que usted pueda entrar en ese camino y poseer su heredad. Un abrazo, Shalom Alejem.